Son las 9 de la mañana con 9 minutos y nos vamos a información internacional. Como les contábamos antes de la pausa, Isel Guerra está con nosotros para contarnos, entre otras cosas, de la visita de Vladimir Putin a China. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Isel? Buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Con toda la pompa, una imagen, un escenario que ya se nos está haciendo habitual por lo demás después de la visita de Donald Trump, pero evidentemente para recibir a esta vez realmente a un amigo, que de hecho es una de las grandes palabras que han utilizado tanto Xi como Putin para referirse precisamente a su respectivo homólogo. Y en una imagen que ya podríamos decir se nos ha hecho habitual, sobre todo en estas últimas 2 semanas, con el recibimiento que entrega China entonces a los líderes internacionales, la salva de cañones, la banda militar de fondo, las banderas, los niños con flores, ¿no? Que de hecho había sido uno de los puntos que había llamado la atención de Donald Trump la semana pasada. Bueno, precisamente en el Gran Salón del Pueblo allí en Beijing, en el mismo lugar donde recibió a Donald Trump durante esta jornada, Xi Jinping recibía a su homólogo de Rusia, donde firmaban por lo demás, Seba, una declaración conjunta, que es un gesto diplomático habitual, suele dar China, por cierto, ante la visita de algunas figuras internacionales, pero que con la diferencia no ocurrió eso cuando fue la visita de Donald Trump hace 5 días atrás, ¿no? Pero aquí lo que da cuenta por lo demás, Seba, es que se reitera, ¿no?, estos lazos que son estrechados precisamente entre estos 2 países, y el deseo planteaba también esta declaración conjunta de un mundo multipolar. Todo esto cuando hemos escuchado algunas declaraciones tanto de Xi como de Putin durante esta jornada y que da cuenta, por cierto, de esa cercanía. Por ejemplo, sí elogiaba los lazos con Rusia como una calma en medio del caos. Y de hecho, por cierto, aludía aquí el presidente de China a una situación internacional cada vez más conflictiva porque está marcada por una turbulencia y una transformación entrelazadas, mientras que las corrientes hegemónicas unilaterales campan a sus anchas. En una declaración, alguien podría calificar poética, pero sí, para referirse totalmente a la extralimitación de la política exterior estadounidense. Totalmente, claro, pero en el trasfondo lo que queda es la visión que tiene China respecto a este momento y al rol que ellos están dispuestos a jugar. O sea, lo que ellos quieren efectivamente hacer es liderar en este momento. Y tratar de ordenar un poco el naipe, da la impresión, ¿no? Claro. Una frase más coloquial, pero los esfuerzos por reunirse con Trump primero y con Putin, obviamente que apuntan en ese sentido. Y además uno entiende también, Isel, que es probable que China haga de un puente también incluso entre las 2 partes. Es el factor común de estas reuniones de las últimas 2 semanas. Claro, exactamente. Un factor común, por cierto, con Rusia, también con Irán, que es otra de las grandes premisas que queda de este tipo de visitas. Y con la imagen que también dan China y Rusia, ¿no? De una cercanía que se ha profundizado bastante tras la invasión de Rusia sobre Ucrania en 2022. De hecho, precisamente durante esta jornada, Xi Jinping hacía alusión, por cierto, a esos lazos entre estas 2 naciones, apuntando a que deberían reforzar una coordinación estratégica integral. Todo esto cuando ambos países han lanzado críticas conjuntas al plan que tiene Donald Trump de esta sistema antimisiles, ¿no? Este sistema de defensa, la cúpula dorada, apuntando Rusia, por ejemplo, que es una amenaza para la estabilidad estratégica. También durante esta jornada hemos escuchado algunas declaraciones respecto del conflicto en Medio Oriente. Y Xi Jinping particularmente aseguraba que el cese total de la guerra no admite demoras. La reanudación de las hostilidades aún es menos deseable y persistir en las negociaciones es particularmente importante. Todo esto cuando China busca consolidarse sin duda como un actor clave en medio de la geoestrategia mundial. Y también, por cierto, donde vemos una amistad o una cercanía, sin ir más lejos, lo también ustedes ahí en imágenes, por cierto, ante la firma de este memorándum conjunto durante esta jornada, en una demostración evidentemente pública de esa cercanía y de esa amistad, Seba, donde se ha intensificado significativamente también la coordinación en diferentes ámbitos, en el comercio, en la diplomacia, en la seguridad, todo esto en una fricción compartida, por cierto, sobre Estados Unidos. Y ojo también con algunos análisis que hacen CNN particularmente durante esta jornada. Y el rol y lo que podría buscar también China con la visita de Vladimir Putin hasta China.
Evidentemente hay una cercanía, hay una amistad, lo han dejado en claro tanto Xi Jinping como Vladimir Putin durante este último tiempo, pero lo cierto es que Rusia está cada vez más débil debido a un conflicto que ya se prolonga por más de 4 años. De hecho, solo unos días antes de que Vladimir Putin llegara hasta China el día de ayer por la noche, Ucrania había lanzado un ataque bastante grande sobre Moscú con unos 500 drones aproximadamente, lo que marca, por cierto, una diferencia respecto de los meses anteriores en medio de este conflicto. Rusia está perdiendo terreno también en la guerra. De hecho, recientemente se ha hablado de la primera pérdida neta de territorio desde agosto de 2024 para Rusia. Y claro, China podría aprovechar ese momento eventualmente, ¿no?, para impulsar ventajas en cooperación estratégica. ¿Por qué? Porque China evidentemente por su lado también se ha visto perjudicada por lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente y el acceso al petróleo debido al bloqueo sobre el estrecho de Hormuz. Claro. Y por eso plantean aquí algunos analistas que evidentemente hay una cercanía entre China y Rusia, pero que China evidentemente también busca reforzar esos lazos comerciales, particularmente energéticos, cuando Rusia se ve más debilitada y cuando China también requiere del petróleo. Y en este caso podría ser una mayor llegada de parte de Rusia. Claro, y con beneficios mutuos también. Exacto. Sí. Hace una semana atrás, en el contexto de la visita de Donald Trump a China, el New York Times traía una nota bien interesante con un análisis de lo que significaba este encuentro y de los esfuerzos que estaba haciendo China también por evitar que se generaran mayores conflictos entre las dos partes en un momento histórico muy particular, que se define en relaciones internacionales como la trampa de Tucídides, dice, a propósito del alza de una potencia mundial y cómo eso genera una tensión con la potencia reinante que viene en declive. En este caso, el alza que viene al alza es China, evidentemente. La que estaría en ese declive es Estados Unidos, para evitar un conflicto que pueda escalar a mayores. Y cómo China estaba muy consciente, y Xi Jinping en particular, de ese desafío, de gestionar de alguna manera ese cambio en el orden global para poder evitar tensiones mayores que pueden escalar incluso a conflictos bélicos. Y me parecía bien interesante a propósito de este encuentro. Probablemente la reunión con Putin, el acercamiento también con Rusia, etcétera, es parte de ese mismo esfuerzo por evitar un descalabro y un desorden mayor a nivel internacional. Claro, que no le conviene a nadie. El ajedrez finalmente mundial, cómo se mueve ante las potencias y ante los conflictos que también han estado atravesando respectivamente. Tanto Estados Unidos como Rusia son naciones que están en conflicto actualmente, independiente de lo que ocurre en el Medio Oriente, con este cese parcial o temporal de las hostilidades, pero en rigor sigue siendo una potencia que está actualmente en una guerra, y en este caso con Irán, en medio de lo que han sido también las advertencias durante este último tiempo, y particularmente esta última semana donde Irán ha redoblado también su amenaza de si es que efectivamente Estados Unidos llega a lanzar algún tipo de ataque. Bueno, efectivamente, durante hoy más temprano advertían incluso de que ese conflicto podría escapar de la región, lo que evidentemente también allí genera una temor adicional, por cierto, sobre qué va a ocurrir finalmente en medio de los esfuerzos diplomáticos que han estado llevando estas dos naciones. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional porque, Seba, para esta jornada plantean aquí algunos medios estadounidenses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría presentar cargos contra Raúl Castro, y todo esto con un acto que debería ocurrir durante esta jornada en Miami, donde va a estar el fiscal general interino Todd Blanche en una ceremonia en honor a las víctimas de lo que ocurrió en 1996, coincidiendo además con el Día de la Independencia de Cuba, que es celebrado por los exiliados en Estados Unidos. Y según lo que plantean fuentes conocedoras a CNN, es que efectivamente durante esta jornada entonces Estados Unidos presentaría estos cargos penales contra Castro como parte de un proceso judicial que lleva gestándose 30 años. De hecho, los fiscales federales de Miami redactaron la acusación formal por primera vez en la década de los 90. ¿Por qué o de qué se lo acusaría? Bueno, esta historia, Seba, se remonta a la década de los 90, como te mencionaba anteriormente, en hechos ocurridos antes de su presidencia, cuando él era ministro de Defensa, por su presunta participación en la orden de derribo en 1996 de 2 aviones civiles pertenecientes a un grupo cubano-estadounidense, Hermanos al Rescate. Ellos estaban lanzando folletos con mensajes antigubernamentales cuando se emite esta orden de derribo de estas 2 aeronaves civiles, donde 4 personas perdieron la vida, 3 de ellas estadounidenses, por esta acción llevada a cabo
por 2 cazas cubanos en el espacio aéreo internacional. Es un caso que lleva décadas, por lo demás. En rigor, el borrador original se basó en la acusación y el proceso judicial que enfrentó Manuel Noriega, el panameño, ¿no? En 1992, cuando fue capturado precisamente y condenado en Estados Unidos por crimen organizado y narcotráfico. Y claro, con un memorándum redactado en 2016 que nuevamente con el regreso de Donald Trump a la presidencia es que efectivamente el republicano tiene acceso a esa información y eso finalmente lleva al Departamento de Justicia a retomar este proceso judicial que en rigor se originó hace 3 décadas atrás. Y claro, con una situación que ha estado atravesando también a Estados Unidos y Cuba por estas últimas semanas bastante llamativa, porque al tiempo que vemos algunos acercamientos, de hecho sin ir más lejos, Seba, hace algunos días atrás vimos la llegada del director de la CIA de Estados Unidos para reunirse con autoridades del régimen. Claro. Al mismo tiempo, esta semana se anunciaban sanciones contra algunos funcionarios del régimen cubano, al tiempo que también escuchábamos algún tipo de advertencia también de parte de figuras de la isla, particularmente no del presidente de este país. Entonces, bastante llamativo, ¿no? Cómo es la estrategia de Estados Unidos contra la isla, teniendo en cuenta además que tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este año, Donald Trump advertía, Cuba va a ser la siguiente. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos.